Bueno, así, sin anestesia. Es esto. Lo peor que hay es no tener claramente la identidad de la cual hablamos. La identidad es la clave. Y desde esa identidad empezamos a construir esta historia del movimiento obrero argentino, una aproximación desde las y los trabajadores. No hay una historia, hay que hacerla. Dice Nito Nebbia que la historia la escriben los que ganan, los que vencen. Y si no vencimos todavía, quiere decir que hay otra historia. Hay otra historia. Claro, a veces ganamos, a veces empatamos, retrocedemos, vamos, sacamos historia y está ahí esperándonos. Uno encuentra lo que busca y nosotros vamos a buscar nuestra historia, nuestra identidad. Y para mí es un orgullo, a pesar de que estoy así todo afónico, tenía miedo de no poder empezar hoy, me hice el hisopado, así que quédense tranquilos que no tengo COVID, aunque la pasé medio mal este fin de semana, y todos los compañeros de las provincias están ahí bancando esto, y nos hubiera gustado estrecharnos con un abrazo, todo, porque lo principal es el afecto desde el cual hacemos esto, desde esta identidad, pero estamos acá a buscar nuestra historia, desde las y los trabajadores. No hay una historia fija. Miren, no sé, Norberto Galazo, no sé si fue, porque después yo aprendí mucho de que es Norberto Galazo, por ahí fue Jauretche, por ahí fue otro y por ahí fue alguno en otro lugar del mundo, pero que dijo que la historia es la política de ayer, como la política de hoy es la historia de mañana. O sea, es una discusión de relaciones de fuerza, son opiniones de lo que vivimos, de lo que sentimos. La historia de ayer es la política de ayer. Ahora, ¿se imaginan el quilombo que daríamos si nosotros nos ponemos a discutir política hoy para ver la historia que viene? Bueno, depende de quién gane, ¿no? Estamos ahí peleando. Es muy importante entender eso, no hay una historia. Esa historia se revive todos los días. Y lo más maravilloso es que se puede encontrar, es como el ser humano. Nosotros somos pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Hay un pasado, las tres dimensiones. Hay un pasado que nos determina, nos condiciona, pero hay un presente que nos desafía vitalmente y hay un futuro que nos convoca. Es igual en la historia de nuestra clase. Desde esa clase hablo yo, desde esa CTA hablo yo. Yo no hablo desde otro, no hablo desde los sindicalistas que visten como empresarios, que piensan como empresarios, que viven como empresarios porque se volvieron empresarios. Desde ese lugar no hablo de esto, de este quilombo, de esto que significa aprender todos los días desde una clase. Y eso es lo que vamos a buscar. Vamos a aproximarnos las y los. No es una clase de historia. En la historia del movimiento obrero argentino, una aproximación desde todos nosotros. Y ahora con el desafío que tenemos en la provincia, mamita. Por eso es un desafío espectacular, que yo agradezco el esfuerzo, porque acá vamos a tener inconvenientes, pero vamos a sobrellevarlo porque estamos juntos, por ahí hasta nos abrazamos, nos hablamos, pero los compañeros van a tener que escuchar la introducción de la etapa por Zoom o por la red, y van a tener que hacer lo que vamos a hacer nosotros, que es discutir con los protagonistas, discutiendo en cada provincia. Hay 6 provincias, que son Córdoba, que es Misiones, Salta, Jujuy, Río Negro, Santa Cruz y la provincia de Buenos Aires, que estamos acá en Lanús, y se están sumando algunos compañeros del Gran Buenos Aires, como los compañeros de Quilmes, le damos la bienvenida, donde vamos a tener la posibilidad de hacer una apertura para explicar una etapa
que es absolutamente, porque yo soy el que tiene el micrófono, entonces, digo que es así, o sea que es absolutamente arbitrario. Tengo mis fundamentos, voy a tratar de convencer a todos de que tiene que ver algo, pero podrían ser otras, porque depende de la mirada desde la cual tomamos las características. Yo lo voy a hacer, o voy a intentar desde lo que nos pasaba como nosotros como trabajadores, no lo voy a hacer desde la economía. Entonces van a decir el análisis de qué sé yo, la generación del 80, después la crisis de exportaciones e importaciones, la crisis del Estado, el neoliberalismo, la caída del muro, lo van a hacer desde la visión económica. ¿Es cierto? Sí, tiene razón, puede verse. O de los partidos políticos. Hay quienes pueden decir, bueno, anarquista, socialista, comunista, sindicalismo revolucionario, peronismo, clasismo, radicalismo. Y tendría razón porque somos compañeros trabajadores, pero también ciudadanos políticos, tenemos pensamiento partidario. Podríamos verlo desde ahí, trotskista, podemos verlo desde ahí. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es tratar de verlo desde nosotros mismos. Es una aventura. Yo estoy muy feliz, estoy con la única cosa que me amarga un poco es porque estoy con esta garganta y yo sé que a usted le están raspando la palabra mía, pero igual lo hago con una felicidad tremenda y sobre todo con este desafío que vamos a hacer con los compañeros de las provincias. Porque lo que intentamos hacer en este encuentro que va a durar 12 martes es tener una parte para discutir lo fundamental de los hechos, que por supuesto se pueden cambiar. Y yo que soy más viejo que, no sé si todos, algunos por ahí no, pero casi seguro que estoy ahí en el límite, he aprendido que se cambia la historia como loco. Es impresionante lo que uno aprende si se anima a buscar, ¿no? Ahí veo al compañero, hay un compañero paraguayo que es un fenómeno, que le contaba a él yo que para mí siempre la primera huelga fue en entre 1870 y 1880. Y tiene sentido porque ahí estaban, fundamentalmente habían venido de las inmigraciones y los militantes que habían estado en la Comuna de París y que empezaron a hacer periódicos en la Argentina entre 1870 y 80 y 90, eran impresionantes los periódicos. Vamos a tener después las tapas de la memoria puestas acá para que las vean. Periódicos que sacaban 100.000 ejemplares por día. Miren qué clase trabajadora, que discutía. Y la primera huelga la hicieron para mí, los que eran en ese momento los avanzados, los lineotipistas. Eso era más o menos como trabajadores de la NASA. O lo de la fraternidad, que eran los que manejaban las locomotoras. El que manejaba la locomotora ahí era era un astronauta, más o menos. O sea, es lógico que eso fuera. Y fue la primera huelga durante muchos años, hasta el 2010, donde se descubrió, buscando, que hay una huelga que para mí fue la primera por ahora, porque por ahí hay más. Pero ¿saben cuándo fue? En la guerra de la triple alianza, de la triple y nefasta alianza de Argentina, Brasil y Uruguay, comandado por Inglaterra para terminar con el proyecto nacional de transformación que estaba llevando adelante los compañeros paraguayos. Y la primera huelga fue de los trabajadores, de los astilleros de Corrientes que se negaron a construir barcazas para mandar a la guerra y matar a los paraguayos. Esos eran trabajadores. Así que la solidaridad, mirá vos qué diferente. Empezamos a descubrirlo, o descubrimos otras cosas que vamos a ir desglosando. Pero ese descubrimiento exige que todos lo busquemos. Yo estoy convencido que uno encuentra lo que busca. Si quiero encontrar
afecto, identidad, lo encuentro. Si quiero encontrar la excusa para no ser militante, tenemos un montón con todo lo que pasa. O sea que hay que buscar. Y vamos a buscarlo. Dice, si es esto de la política, quiere decir que hay muchas opiniones de lo que pasó en la historia. Y no hay que asustarse. Hay opiniones. Esas opiniones, por ejemplo, para que lo traje anotado para que lo tengamos acá, porque vamos a ir llenando estas paredes. Galazo dice que hay 7 corrientes históricas en el país. Vieron que siempre nos decían hay una. Acá hay 7, pero puede haber 14. La mitrista, la historia oficial, la que después de 100 años nos mostró el plan de operaciones de Moreno. 100 años de que se murió Moreno, recién encontraron el plan de operaciones de Moreno para la revolución de 1810. Una nueva escuela histórica que se empezó a hacer después del nuevo siglo para discutir con estas cosas que se fueron encontrando. Hubo un revisionismo rosista al principio del siglo que recuperaba la nación, ¿no? De derecha. Hubo revisionismo forjista de hombres como Caureche, Scalabrini, Ortiz, que eran radicales y formaron la Forja, el forjismo. Forja porque es el lugar donde más se crea, ¿no? Es un taller en donde se está generando cosas impresionantes y es un desorden total. No se puede construir en el orden muchas cosas, y menos las nuevas ideas. El rosismo peronista, la historia social, que es la historia que intenta encontrar aspectos económicos, políticos, sociológicos, o hasta, como dice él, que es Norberto Galazo, se le conoce como provinciana, federal y latinoamericana. Por eso rescata siempre a los que fueron desheredados, olvidados, Felipe Varela. Tenemos muchas deformaciones. Nosotros cantábamos chicos, Felipe Varela viene matando y se va, como si fuera un asesino. Y en realidad es uno de los líderes latinoamericanos que pronunciaba la revolución más importante desde Chile, en ese momento, San Luis, La Rioja, en todo ese norte. Entonces, hay muchas corrientes, podemos elegir. Yo me animo a decirles que elijo la que me enseñaron mis hijos. Ahora, vamos a compartir. No sé si les pasa a ustedes, porque por ahí yo como soy más viejo, los domingos comíamos juntos todos y prendía la televisión, ¿viste? Y de repente estábamos todos comiendo, viendo la televisión, qué sé yo, o yo hacía el asado, o los fideos, bueno, siempre había algo. Y de repente un domingo mágico, como tanto que viví, a alguno de mis hijos se le ocurría preguntar, papá o mamá, decime, ese abuelo asturiano, ¿por qué vino a la Argentina? ¿Quién era la abuela esa que el padre peleó con Lavalle? ¿Dónde está? Y de repente se apagaba la televisión y nos quedábamos desde las 2 de la tarde hasta las 5 o 6 de la tarde alrededor de una mesa contando historias que ni imaginábamos que podían suceder. Desde ese afecto empezamos a ver nuestra historia y compartíamos con la familia eso. Lo que yo creo es eso. Creo que esos que hicieron todo eso, la historia de un trabajador y la historia de todos los trabajadores, son nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, nuestros abuelos, los que portamos adentro de nuestras raíces y que están acá con nosotros. Y que tenemos pedacitos de todo eso. No es un crisol de razas, es un mestizaje construido entre todos. Yo entré a laburar en minería porque mi viejo era de minería. Y como en esa época iba a estudiar física, me mandó al laboratorio químico. ¿Qué tendría que ver? No sé, me mandó al laboratorio químico. Y entonces ahí empecé a aprender. ¿A dónde te mandan? Al lugar más berreta, más rápido de laburo manual, que es
metales nobles, fundición, tenía que ir a fundición. Y entonces, en fundición aprendí oro y plata, que es lo más fácil cuando uno empieza a ser aprendiz. El crisol de razas, eso que nos meten en la cabeza. Es el crisol que calentado en un horno es capaz de fundir, por ejemplo, juntábamos muchas cosas y se salió un botón de plata y oro, donde los materiales que habíamos puestos ya no eran los mismos. Se había fundido en una sola cosa nueva. Yo no pensé que todas las palabras tienen sentido. Fui aprendiendo. Crisol de raza. ¿Somos esos o mestizaje? Mezcla. Yo también hacía ahí, había un diario Nación grande antes, ahora hay uno chiquito, pero antes era grande, y entonces teníamos que tirar elementos y con mucha suavidad te enseñaban a que vos tenías que ir mezclando los elementos. Era una paciencia de orfebre, había que ir despacito, iba juntando, mezclando, ese mestizaje era algo nuevo, pero ninguno de los elementos perdía identidad. Por eso yo no estoy de acuerdo con el crisol de raza, sí con el mestizaje, que es una palabra que nos la quisieron prohibir, nos ofendieron, sos mestizo, es al revés. Gracias a ese mestizaje sacamos lo mejor de cada una de nuestras culturas. Somos pluriculturales, plurinacionales. Hoy gritan todos nuestros pueblos de Latinoamérica. Plurinacionales, pluriculturales. Somos una humanidad que tenemos que saber expresar esa identidad. Por eso me quedo con el mestizaje. Y vamos a ver desde esa historia. Como decía Norberto Galasso, uno puede tomar la decisión que quiere. Si dice Víctor Heredia, 10.000 años patria, ¿no? La canción, 10.000 años, quiere decir que acá había hace 10.000 años había gente. Por ahí en la no sé, por ahí hace 5.000, 6.000. Bueno, yo tomé 8.000 años. O sea, fíjense, 6.000 hasta el 0. 1.000. Recién en 1500 empezamos a saber algo nosotros conscientemente y vamos a tomar esta historia del 1800 al 2015, este pedacito. Fíjense qué poquito. Todo lo que no sabemos y lo que tenemos adentro. Está adentro, ¿eh? Hay que dejarlo salir. Esa es nuestra historia. Ahí está nuestro mestizaje. Esa historia de 1800 al 2015, que es lo que vamos a poner arriba de la mesa entre todos, entre los compañeros de las provincias también, la dividimos en 8 etapas. Bueno, podríamos dividirla en 20, en 19, pero va a ser muy largo todo este curso, así que no puede ser. Es 8 etapas, que van a tener 2 aspectos. Uno es la presentación de la etapa, para que nos homogeneicemos, por lo menos en alguna información que no tenemos. Aprovechamos esa semana para leer, para estudiar, para ver películas, para formarnos sobre la información que vamos a presentar, y después, a la semana siguiente, vamos a invitar protagonistas. Vamos a hacer acá en Lanús a que vengan 3 compañeros, 2 mujeres y un varón, 2 varones y una mujer, o ahora hay que decir compañeros, entonces por ahí tenemos experiencias diferentes que nos abarcan. En las provincias también van a tener que invitar a compañeros de las provincias que están organizadas para que ese día se discuta la etapa, qué pasó en esa historia, en cada lugar, en Lanús y en cada provincia, y que lo digan, nos cuenten los protagonistas. De cualquier pensamiento partidario, secundario, eso, pero que tengan la pasión. El dirigente sindical que no tiene pasión, no puede, no importa el partido que sea, no sirve. Uno es una hoja en la tormenta, y yo he tenido el privilegio de sentir que uno es una hoja en la tormenta. Parte de esa clase, de esa historia, de ese mestizaje, mira, no te para nadie, porque estás hablando de tu clase.
el orgullo que tenemos de los que somos capaces de construir y producir la riqueza, aunque se la lleven otros, somos los únicos que generamos la riqueza y tenemos derecho a discutir qué se hace con ella. Desde ese orgullo discutimos con cualquiera, sin ningún temor, sin autoritarismo, pero desde una identidad. Esa identidad que esos compañeros nos van a transmitir. O sea, son dos partes. Va a haber debate. Hoy, más chiquito, porque como hay que presentar el curso y vamos a hacer una etapa, vamos a terminar a las 8 menos cuarto y van a quedar después los compañeros en cada lugar y nosotros acá debatiendo lo de la etapa. ¿Cuáles son las etapas? La primera, de 1800 más o menos a 1922. Como verán, los números tienen que ver con nuestra historia. Y la primera etapa es, empezamos a formarnos la conciencia de clase, empezamos a sentirnos trabajadores. En esta etapa, en 1850, ya además de las huelgas y demás, escribimos el manifiesto que, como empieza Marx y Engels a contarlo, un fantasma recorre Europa y no solamente cuenta lo que pasa, sino que además dice a dónde vamos, y nos dice el socialismo. Esa es la sociedad, ese capitalismo que es tremendo, tiene una alternativa, tiene un lugar. Evidentemente, ya sabemos cómo. En esa etapa, además de autoconciencia de clase y proyecto de nueva sociedad, durante 1850 hasta 1922 vamos a olfatear el poder y vamos a aprender a intentar gobernar la Argentina. En 1922, en este periodo, del 16 al 22. Bueno, hay algunos que dicen que no, pero es discutible. Del 22 al 55 en la segunda etapa, cobramos en el 22 y resistimos, reorganizamos nuestra fuerza y vivimos la primera experiencia de gobierno a partir de 1946 hasta el 55, que vino el golpe demoledor. La tercera etapa, que es la resistencia, la recuperación del gobierno y la revolución trunca hasta el 75. No lo terminamos en el 76. Yo creo que terminó esa etapa el 27 de junio del 75, cuando echamos a López Rega, ahí en la plaza, por ahí alguno estuvo, ¿no? En esa plaza que echamos a López Rega y a Rodrigo, que era el intento de hacer lo que iba a ser la dictadura, pero con el peronismo en el gobierno, los echamos y a partir de ahí ya empezó la represión y los días estaban contados. Resistimos al genocidio en la cuarta etapa. Después y termina, para mí, el 30 de marzo. Se acaban de cumplir 40 años. ¿Vieron el debate que hubo? 40 años. ¿Le debemos a la Thatcher la democracia? ¿O el 30 de marzo, 3 días antes, nosotros gritábamos hacia la Plaza de Mayo, se va a acabar la dictadura militar? Es una pulseada histórica, porque uno explica una cosa, otros otra. En 30 de marzo del 82 terminó la resistencia al genocidio y empezó una recuperación de las instituciones constitucionales. La palabra democracia me queda grande. La democracia no es solamente una forma de gobierno. Por eso yo creo que recuperamos las instituciones constitucionales, la legalidad constitucional. La democracia todavía falta y mucho. Del 91, del 91 al 2001, bueno, tuvimos del 82 al 91, para terminar, que es recuperación de las instituciones constitucionales. En el 90 se cayó el campo socialista, lo derrotaron, se cayó el muro, no sé, eso lo vamos a discutir, a charlar, pero la CGT oficialista nos hizo crecer en autonomía y el grito de Bursaco fue un asombro, como lo vimos ahí. En la sexta, del 2001 al 2008,
será el fin de la historia. En los 90 hemos vivido eso como una espada de Damocles. La CTA surge como un nuevo modelo sindical y otro mundo es posible en el 2001, cuando asomó no solamente el 19 y 20 de diciembre en nuestro país, sino que además al principio del año nos dábamos cita a los miles de resistentes del mundo en ese Porto Alegre que fue el grito de Lula y que se iba a convertir a poco tiempo después en el primer presidente trabajador latinoamericano. El séptimo es la distribución, lo que vivimos 2001-2008, la distribución de la riqueza. Frente a la dolarización y la devaluación de Dualde, nosotros decíamos distribución de la riqueza y del que se vayan todos del 2002 a la constituyente social. Es un debate, son formas de pensar. Y por último, sí, hasta el 2015, dicen los que saben historia, los profesores de posta, que no se puede hablar de nada en historia que no sea después de los 10 años de ocurrido, ¿no? Pero como nosotros no estamos en clase de historia, estamos en clase de construcción de lo que queremos, tampoco podrían hacer ningún homenaje, ningún monumento, ni ningún nombre de calle a una persona que no tenga 10 años de fallecido. Bueno, no voy a poner ejemplo, pero es concreto, lo decidimos nosotros. Estas etapas, hoy vamos a ver esas 1850. Decíamos recién que las organizaciones se fueron formando. Yo me tomé la libertad, en los materiales está, pero acá hubo muchos precursores. Miguel Bakunin, John Doherty, Folder, Nobel, Carlos Marx, Blanqui. Blanqui fue el primero que dijo que lo iban a fusilar como insurrecto y que planteó la toma del poder por grupos insurrectos. Engels, Tolén fue el primer dirigente sindical que a nivel internacional armó la primera huelga. Babot, Ernest Simón, miren, expresa que no necesita una sociedad de propietarios y sí una de productores. Cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Pensemos qué grande sería, a cada uno, de cada uno según su capacidad y a cada uno según su necesidad. Podríamos vivir felices. Impresionante. El cooperativismo fue lo que creció, y los anarquistas, por supuesto, ¿no es cierto? Proudhon decía, la propiedad es un robo. El centro motor de ese debate, las clases obreras deben liberar al mismo tiempo su fuerza y afirmar su nueva concepción del derecho. Y esto solo se puede hacer independizándose de la burguesía y del Estado. Autonomía en nuestro centro. La CTA iba a reivindicar eso un siglo y medio después. No inventamos nada, recuperamos nuestra esencia. Lo inventamos, recuperamos esa vitalidad. Claro, en 1800 eran todas peleas. Si uno mira esto, 1800 a 1850, eran todos discutiendo, cooperativistas, peleadores. Y bueno, y había experiencias. Fuimos formando hasta que llegó esa primera internacional donde se dijo en el manifiesto ¿a dónde vamos? Teníamos un a dónde. Yo me baso en algo que van a tener ustedes en los materiales, que es una línea de tiempo que está incompleta, que cada uno tendrá que llenarlo con lo que lo quiera llenar, con lo que vaya viendo de lo nacional, de lo provincial, de lo internacional. En esta historia nos forja lo nacional y lo internacional. El a dónde era la clave. Recién decíamos en el tema mencionamos de los periódicos, la Comuna de París, ¿no? Algo maravilloso. A ver, ¿quién vivió la etapa del 25 de mayo de 1973 en la plaza? A ver.
¿Vos no estuviste en la plaza? ¿Y entonces que no levantaste la mano? 25 de mayo. Vos también no estuviste. 73. Ah, claro. Vos también, 25 claro, de mayo viejo, 73, que claro. que son viejos. Sí, sí. Me contó mi papá también. Yo, la única manera de pensar en lo que vivieron los franceses en la Comuna de París fue acordarme de lo que yo viví en la plaza del 73. El poder en esa plaza. Los milicos decíamos, se van y nunca volverán. Y ese día salimos de la plaza y fuimos a Devoto a gritar, abran carajo, la tiramos abajo. Y lo más grande no solamente que la abrieron y salieron los presos, liberamos a los compañeros, impresionante. Eso es poder. 49 días duró. Parece mentira, parecía una vida. Esos 49 días. La comuna duró otro tanto. 47, 45 días. Poquito, pero marcó a fuego, ¿eh? Hasta la cámpora. Mirá todo lo que dura. Y lo que dura para el futuro. La cámpora, esa experiencia. Ese instante, esa luz. Así tuvimos nosotros en 1971, cuando fueron a París y querían recuperar París, y los parisinos dijeron, queremos ser libres, ¿por qué le vamos a entregar las armas a los burgueses que nos entregaron y que vengan los extranjeros a dominarnos? Y tomaron la decisión de transformarse en un poder popular, y fueron comuna por unos pocos más de 40 días. Comuna. Eso iluminó que se puede, olfateamos el poder. En esos días se hicieron autogestión, se cobraban los impuestos, se hicieron cooperativas, el ejército era la propia gente. Es maravilloso, impresionante. Claro, tardaron un tiempo y entraron en París y fue una masacre. Es así, pero ya estaba la luz. No solamente sabíamos a dónde, ahora sabíamos que se podía. Olfateamos el poder, lo vivimos. Demostramos que la economía seguía funcionando y encima democráticamente. El municipio, por eso se llama comuna, porque estaba dirigido, es como si en la no tuviéramos 6 localidades, todo autogestionado por la... Qué maravilloso sería, ¿no? Impresionante, la democracia participativa. Ya lo hicieron ahí y nos reprimieron mucho. ¿Quién conoce París? A ver. ¿2 solo? ¿Quién conoce París. Bueno, no se hagan la agua íntimamente, puede ser, pero yo digo, conocer París. A mí me asombró. París son 7 colinas y hay un lugar que es muy lindo, Sacré-Cœur, que es un barrio, el viejo Montmartre. ¿A algunos les gusta el tango? ¿Sí? ¿Les gusta? No, el viejo Montmartre, qué grande el tango. Ahí van los tangueros, los que tienen cual. En ese barrio, que es una escalera larga, hay una gran iglesia y está Carlomagno, una estatua impresionante. Y resulta que cuando los derrotaron, a los compañeros, en homenaje a que se recomponía con la iglesia del gobierno de Francia, porque por supuesto la comuna, digo, lo primero que hacemos, el Estado es laico, todas las religiones depende de cada uno, no tiene por qué ser un Estado determinado. Entonces, recompusieron con el Papa y pusieron en la iglesia de Sacré-Cœur y, no sé si se dice así, pero queda bien como era francés, pero no, y a Carlomagno el emperador, la estatua del emperador. Y se ve de todo París, y a mí me sorprendió eso. Y un compañero de la Secretaría me dice, a ver por qué se hizo, ¿cuándo se hizo eso? En 1972. Al año siguiente, el municipio de París resolvió, no es mío, ¿no? Resolvió hacer esa estatua ahí para que se vea. Digo, ¿por qué? Porque se ve de todos lados. Vos levantás la cabeza y lo dicen el municipio de París y los concejales, no sé cómo se llamaban en ese momento, de París. Queremos que se vea claramente y que cualquier trabajador que ose levantar la cabeza mirando para arriba vea
lo que significa o lo que le espera la muerte. Eso es en París. Sacré-Cœur, uno de los barrios más hermosos, y la Esfinge de Carlomagno. Dicen los que saben que la memoria está en disputa, ¿no? Todos los días. Y a mí me sorprendió que, como lo vamos a ver después, voy a traerlo más adelante, algo que va a pasar en 1909, ¿no? Porque a partir de que esto ocurre, empieza a venir un montón de sectores internacionales a la Argentina. Acá empiezan a llegar exiliados europeos, etc. O sea, de los barcos de Europa vinieron muchos de esos pensadores, muchos de esos pensamientos que formaron a nuestra clase y nuestra base. Se fueron construyendo. No solamente vinieron los barcos de Europa, hubo otros barcos que vinieron. Quizás más que ninguno, barcos africanos. Ese mestizaje tiene que ver con eso también. No hablamos de lo que significa el segundo genocidio en nuestra patria. Aunque todos acá somos esclavos, somos todos rubios. Yo los veo acá, todos rubios de ojos celestes. Todos rubios de ojos celestes. Se pueden ver tranquilamente, pero no decimos que somos parte de ese mestizaje. Y si recorrer el país, más todavía. Pero acá vinieron europeos, nos trajeron esos pensamientos y se generó toda esa proliferación de periódicos, la proliferación de luchas. Empezaron hasta que organizaron la primer central de trabajadores, la FOA, en 1890. Ya no eran organizaciones políticas, ya no eran organizaciones de resistencia, sino empezaron a ser organizaciones sindicales y FOA. Quienes somos sindicalistas sabemos que los trabajadores tenemos dos necesidades: la inmediata y la trascendente. Lo primero que hacemos es una mutual. Juntamos plata en un barrio para pagar el cajón de algún compañero que no tiene para llegar. Resolvemos el tema de la salud, la solidaridad. Por eso las primeras organizaciones en nuestro país fueron sociedades mutuas, de socorro mutuo. Fueron sociedades como las que están acá en Escalada, una cosa hermosa de la fraternidad. O donde se fundó antes el Salón Verdi de la Boca, donde eran centros culturales, donde además de la solidaridad recuperaban la identidad. El sindicato empieza a hacerse después para defenderse frente al patrón. Y por eso todos los sindicatos de toda esta etapa son de oficio. No hay ningún patrón centralizado. Vamos a tener sindicatos de sombrereros, sindicatos de maquinistas, sindicatos de mosaístas, lo de la construcción tiene más sindicatos. Impresionante en toda esta época, ¿no? Los yeseros, los molderos, eran impresionantes. Cada uno eran todo oficio, orgullosos de su oficio. Lavanderas, planchadoras, sombrereras, sindicatos. En esa época de la mujer que estaba acá, en Lanús, en esa época se crea el sindicato de aduana. Mira, estatales. Acá estaba una aduana. En Lanús se crea ese sindicato. Todos los sindicatos que empiezan a luchar y que terminan formando la Federación Obrera Argentina, la FOA, y que sí en 1890 se construye después que pasa algo muy importante en el mundo, que es que ocurre el ahorcamiento de nuestros compañeros en Chicago. En Chicago se lucha por las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Papito, mirá si tuviéramos eso. Mirá si pudiéramos tener eso, que es lo mínimo que tenemos. Hoy tendríamos que estar peleando por 6, por 9 de descanso y 10 de joda, pero de recreación. Hoy eso es revolucionario, ¿se imaginan en esa época? Los mártires de Chicago internacionalizado el movimiento obrero.
pensémoslo, ¿no? En 1889 se produce un encuentro en Ámsterdam donde van 3 sectores de Argentina, nada más, ¿no? 3 grupos. Acá había un grupo Forward, se llamaban socialistas, un club, Forward, que estudiaban, y fueron allá. También había gente de Gualeguaychú, ¿no? Que famoso que el 1 de mayo en Gualeguaychú en una época fue muy importante, y gente de Bahía Blanca, que fueron los 3 lugares donde se hizo la movilización del 1 de mayo al año siguiente. Se encontraron. ¿Cuántos se pueden haber encontrado allá en Europa? 150, 200, 300, más que nosotros. Imaginemos nosotros, que vienen de Estados Unidos, de Alemania, de Europa, ¿no? De distintos países, se juntaron y dijeron: el año que viene, 1 de mayo, vamos a hacer el homenaje a nuestros mártires, y transformaron una jornada de lucha por las 8 horas de trabajo, las 8 de recreación y las 8 de descanso. Y convocaron al 1 de mayo. No había celulares, no había internet. ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo construyeron? Y a veces los compañeros dicen: no podemos porque tengo que ir acá a 10 cuadras a hablar. No, tenemos que ir a conversar. ¿Cómo lo hicieron? Y el 1 de mayo se transformó en el día más universal del planeta. Es el único día que en toda la geografía del planeta se conmemora en las clases. Y el único día que se acerca hoy es también la lucha de las mujeres, de las trabajadoras, el 8 de marzo, que también fue la lucha de nuestras compañeras tejedoras en una hilandería que fueron quemadas por defender sus derechos. Son los 2 días más internacionales. En todo el mundo se conmemora eso. En algunos es de lucha, otros será de fiesta, pero es el día más universal. No hay ningún Dios que sea tan universal como la identidad de clase. Salvo en Estados Unidos. En Estados Unidos está prohibido. Porque es Chicago. De ahí nació. Es la pelea. En los últimos años la presencia de tantos mexicanos está haciendo que se revierta, y hasta el 1 de mayo empieza a haber paros y movilizaciones. Es el día más universal de nuestra identidad. 1890 se generó acá. Nosotros veníamos caminando de Rosario a Buenos Aires juntando firmas. Algunos se tienen que acordar, los que están ahí en las provincias, ¿no? Con el FRENAPO, vinimos por todos lados. Y cuando llegamos, un siglo después, en el 2000, los periodistas me dicen: qué grande, es la primera vez que ustedes están haciendo esto. Es que los trabajadores caminan tanto y están presentando firmas. Digo: mire, estamos en pleno siglo, fin de siglo, inicio uno nuevo, se había caído el muro, se había caído todo. Y yo dije: mire, no es nuevo. En 1890, hace 110 años, marcharon 5.000 compañeras y compañeros con los chicos adelante. Nosotros también marchamos con los chicos adelante, en esa marcha del 2000. Y presentaron 7.000 firmas pidiendo que se terminara la desigualdad de la mujer y el hombre salarialmente y laboralmente, y que se prohibiera el trabajo infantil. 1890. El 1 de mayo fue la explosión organizada de la clase. Esa clase que va a hacer que en todo este tiempo empiece a cuestionar el poder de la Argentina. Es más, en 1904 había tanto quilombo, a veces nosotros tenemos dudas. Por ahí estoy yendo rápido, pero porque estoy consciente de que no lo vamos a aprender todo, ni vamos a saber todo, pero hay que llegar a entender que va a ser una búsqueda. En 1904 se aprueba la ley de residencia. Es una ley que el autor de Juvenilla, ¿quién leyó Juvenilla en el colegio?
Miguel Cané. Ese fue el autor de Juvenilla. Fue la primera ley que nos expulsó a nuestros hermanos del país. Ese, que escribía Juvenilla en el Nacional de Buenos Aires como si fuera una joda y terminó siendo un represor de los más tremendos. Ese abrió esa puerta a la ley de residencia. La residencia que era echar. Uno puede decir, nadie sabe lo que pasaba en ese año, pero si el Congreso de la Nación aprueba una ley para echar gente de los que venían de afuera, anarquistas, socialistas y demás, es porque debía haber un quilombo bárbaro. Y lo había. Lo había. Es como la ley antiterrorista. Si aplican una ley antiterrorista es porque hay. Y fue así. Esa ley empezó a demostrar que había pelea y empezaron las primeras huelgas. 95, 96, 905, 906 fueron las primeras huelgas nacionales, pero va a haber una en 1909 que se considera que fue la Semana Roja, porque fue una rebelión de toda la gente. Llegó, dicen, hasta acá Lanús y en todo el Gran Buenos Aires, se tomaban comisaría, se avanzó, era la pelea donde el 1 de mayo fue una represión contra los sectores anarquistas que querían impedir ese acto, la policía. Y había dos marchas, una al Congreso, a Plaza Lorea, y otra a Constitución. Los socialistas iban por Constitución, en Plaza Lorea estaban los anarquistas. Y un policía, Ramón Falcón, que atacó a la columna y mató compañeros. Hubo 7 días de pelea. Se tomaron comisaría, hubo lucha. Al otro día la columna para Chacarita fue reprimida y hubo confrontación. Fue impresionante. Ramón Falcón. Fue ajusticiado al poco tiempo por un compañero, ¿no? Simón Radowisky, que terminó preso en el sur. El que más tiene monumentos, bustos en la capital federal, como el emperador es en Francia, es Ramón Falcón. Lo dice Valle. Valle lo dice Valle, pero el que lo dice antes, bueno, antes, ya no importa. David Viñas, ahí me salió. David Viñas, que escribe un libro hermoso sobre la lucha obrera en la Patagonia, que después, por supuesto, Valle lo retoma, pero es el que saca esa cuestión era increíble. Ramón Falcón, es una lucha por la memoria. Por eso la historia está viva, es mentira que está viva. Y yo tengo la alegría de que el curso que hicimos acá por primera vez en Lanús, lo hicimos en la ULA. No creo que haya alguno, no sé si alguno participó. ¡Wow! Claro, con él. Sí. ¡Qué grande! Omar Dal Ponte estuvo, todo. Y en la ULA se armó un lindo candombe, y cuando se enteraron de quién era Ramón Falcón, flor de reventado, dijimos, ¿cómo puede haber una calle Ramón Falcón en Lanús? Y empezamos a juntar firmas y nos movilizamos hacia la Intendencia, y la calle Ramón Falcón se sacó de la cartografía de Lanús y se puso la de los hermanos Ross, 2 compañeros fusilados después de la revolución del 9 de junio. O sea que hay que pelear la memoria, no es en vano cuando Bayer dice ese Roca es el símbolo del terror. Es como Videla, es como si hubiera monumento de Videla. Fue la Semana Roja y empezó a organizarse a partir de ahí un movimiento obrero diferente. Realmente ese movimiento obrero tenía centrales diferentes, había anarquistas, había sindicalistas revolucionarios, había socialistas. Vale la pena recordar, ahí en el material que llevan ustedes, hay 3 posturas de un congreso en 1906 que fueron a la unidad. Hay que unirse, después se juntaban y se peleaban. Hay que unirse,
se juntaban y se peleaban. Hay que unirse, no sé si les cabe alguna idea, pero más o menos eso, se peleaban. Pero es interesante cómo se dicen las cosas que son. Que uno defendía que no hay nada mejor que la huelga revolucionaria. ¿En qué me venía a hablar de política si ser sindicalista es lo más importante? Que basta del Parlamento. Nosotros que decían hay que hacer la pelea legal también en el Parlamento, y otros decían basta, ni Parlamento ni sindicato, hay que poner bomba por todos lados para cambiar la cosa porque no se cambie. Este debate hoy todavía está dentro nuestro de manera diferente, pero también aparece. Por eso es importante verlo. Y en ese aprete que hubo de 1910 en adelante, se empezó a organizar la Federación Agraria, por ejemplo. La rebelión de los chacareros, no era la del campo. Los chacareros eran los arrendatarios de pequeña tierra y que se rebelaron contra el aumento de los alquileres en la tierra. Antes, en 1907, también se rebelaron contra los alquileres en la capital federal, una huelga general que terminó siendo la huelga de las escobas. Me parece increíble. ¿Por qué se llamaba la huelga de las escobas? Porque eran los conventillos que, defendidos por las mujeres, echaban a los de la justicia, a la policía, a escobazos. Se empoderaron las mujeres desde hace muchos años. En toda esa época es maravilloso lo que crece el movimiento feminista, lo que crece las organizaciones, que valen la pena que los recuperemos y los estudiemos. Pero por eso digo que nadie inventa. Yo me acuerdo, estábamos en la CTA y un día viene el movimiento de ocupantes inquilinos y dicen, ¿podemos usar el local? Sí. Nos estaban olfateando, porque nosotros éramos todos dirigentes sindicales, burócratas, qué sé yo, pero les prestamos el local. Y nosotros a ellos decíamos, ocupante inquilino, ¿qué número nos metemos? Después se incorporaron y fueron protagonistas de toda la CTA. No estaban inventando nada, nosotros estábamos recuperando nuestra mística de 1907. Esa clase no la inventamos nosotros, existe. Hay que asumirla y verla. Hoy sigue siendo. Y en 1912 se produce un hecho muy importante en esas luchas que fueron los ferroviarios, una huelga impactante, lo mismo que la FON. Los dos sindicatos más grandes en esta época, así como aquellos fueron los de oficio, empiezan a ser de empresas nacionales, los ferrocarriles y la FON, los navales. Los ferroviarios y los navales. Fueron los dos brazos donde se extendió el movimiento obrero argentino. Fíjense, la Patagonia Rebelde se hace en la sede de la Federación Obrera Marítima. A Misiones, en los ríos, el mar, fueron los lugares en donde la FON fue trasladando su fuerza sindical. Y los ferroviarios, escalada, estas huelgas de escalada que fueron impresionantes, los talleres, la demostración más acabada de cómo los ferroviarios y los navales fueron los brazos que se extendió esa clase trabajadora que ya está presionando y que gana dos huelgas importantes y que hay tanto quilombo que se resuelve. No éramos nosotros solos, los que hacíamos quilombo. También había, desde 1870 en adelante, una rebelión que fue el surgimiento de lo que va a ser los boinas blancas, la pelea del radicalismo, de la UCR, y lo que va de redundar en el irigoyenismo. Y en 1912, se produce una cosa muy importante, la legalidad, elecciones libres.
democrática, podíamos elegir el gobierno. Y se convoca elecciones, el voto universal, que no fue muy universal, porque las mujeres no les permitían votar, pero votaron mujeres, porque tampoco les prohibían. Entonces les prohibían ser candidatas, pero no ejercer eso, pero no votar, así que hubo quienes votaron. Y en 1912 la ley del voto universal va a cambiar las relaciones de fuerza y va a hacer que en el 16 asuma Irigoyen. Y ahí es algo que yo aprendí con el correr de todo esto, estas búsquedas. La lucha heroica se da en los momentos más difíciles. El Rosariazo, el Cordobazo, el 30 de marzo. Ahora la lucha de masas se da en la legalidad. La lucha heroica es frente al enemigo que nos reprime, pero la lucha de masas siempre es a mayor legalidad. Y cuando ganás, más todavía. Sube Irigoyen, se hace una huelga en los ferroviarios, lo quieren reprimir. Irigoyen resuelve sacar el ejército y obliga a los ferrocarriles ingleses a negociar con los ferrocarriles, con los sindicatos ferroviarios. Ganaron la huelga, bien. No hay nada peor, eso lo sabemos. Los laburantes, para ir a convencerlos de que se afilie al sindicato cuesta, ¿no? Pero ganás una huelga, ganás una vez, firmás un convenio, viene todo. El ganar convoca. La injusticia no es lo que convoca a las masas. Lo que convoca a las masas es la esperanza de ganar. Y eso lo hicieron los ferroviarios o los marítimos. Convocan a una huelga en 1916 en el puerto. Antes en el puerto era impresionante el laburo que había. Y había carneros. Cuando los trabajadores del puerto declaraban la huelga, estaban los carneros que iban a laburar, ¿no? Normalmente los compañeros se quedaban a la entrada del puerto y bueno, había que defender que no pasen. Venía el ejército, sacaban a los trabajadores, pasaban los carneros, era tomá vos y recibí vos también y todo. Irigoyen en plena huelga retira el ejército del puerto. Cobraron los carneros con su vida. No entró ninguno. No pudo entrar nadie. Ganaron la huelga los marítimos. Bien, en el 16 ganaron la huelga los marítimos y los ferroviarios. Se expandió el movimiento obrero por todo el país y empezó a generarse una rebelión que encima se produce al mismo tiempo que ya no sabemos a dónde vamos solamente. No solamente olfateamos con la Comuna de París que podíamos gobernar, sino que en el 1917 la clase obrera de Rusia toma el poder en la Unión Soviética o va a constituir la Unión Soviética y se transforma en el primer Estado socialista del mundo. Bien, ya no era el saber a dónde, un poquito, no, habíamos empezado una experiencia de gobierno desde los trabajadores. Esa revolución que cambió todo. Hay un librito de John Reed que yo les recomiendo, que se llama 10 días que conmovieron al mundo. Ah, es maravilloso. Es chiquitito, no es muy, pero es maravilloso. Hay una imagen que me quedó siempre, era además de un mozo que decía no me dejé propina, no me ofende, yo no soy ningún esclavo, eso que decía, había un dirigente que estaba hablando y en una manifestación, porque no era fácil hablar en las manifestaciones, no había parlantes, no había todo, estaba arriba de un monumento hablando y de repente se cae desmayado. Y dice, ¿qué pasó? ¿Lo van a ver? Hacía 24 horas que estaba hablando. 24 horas. Es lo extraordinario, la revolución. Ya estaba ahí. Y en el 19, acá amanece una fuerza muy importante de parte de los trabajadores, ya organizado. En ese momento, Bacena, una fábrica en la capital federal, echa a los trabajadores y se produce
una defensa de los trabajadores a sus compañeros y son reprimidos por el ejército, la policía, los matan y hacen un acto de solidaridad el otro día para ir hasta Chacarita. Y en ese camino son reprimidos y se produce lo que se llama la Semana Trágica. 1919. Más de 7.000 heridos y 3.000 muertos en la capital federal. Impresionante. 7 días. Semana trágica. A mí, la semana trágica es una palabra que la pone el enemigo, ¿no? Es como el 19 y 20 de diciembre. Nos mataron 33 compañeras y compañeros. Claro que fue trágico. Pero el 19 y 20 de diciembre no es trágico para nosotros, es trágico para ellos. Semana trágica terminó con la reincorporación de todos los despedidos y con el retroceso de la patronal. Y empezó un auge que pensaba que se podía gobernar la Argentina. En ese momento, en esa inspiración, la reforma universitaria del 18 lanza en Córdoba una expresión totalmente nueva, que era que tenía que democratizarse la universidad, no gratuita, gratuita va a ser después con Perón. En ese momento era una universidad que estaba manejada como claustro y que se abre y que los estudiantes gritan en ese grito de Córdoba dos reivindicaciones. A mí me sorprendió lo mismo. ¿Cómo no lo sabemos? ¿Cómo no lo manejamos? ¿Cómo no lo propagandizamos? Reivindica San Martín y a Bolívar en ese momento, ese mensaje, y reivindica y saluda al revolucionario Lenin y a Zapata, la Revolución Mexicana. Mirá qué estaban viendo. El mundo estaba convulsionado. Venía la revolución en todos lados. Y acá empezaron a plantear que también los periódicos de esa época, cuando uno los mira, en enero del 19 se hablaba, ¿por qué no vamos a gobernar nosotros? Y empezó, si se leen los diarios de la época, van a ver a La Nación, no había Clarín en ese, pero ya La Nación y la prensa ya venían a cerrar. Decían, los rusitos están viniendo, los rusos. ¿Vieron esa cosa que dicen? Me sorprendió cuando lo aprendí. ¿Vieron esa cosa de yo argentino? ¿Cuántas veces nos dijeron eso? Ah, yo argentino, no me meto, soy un pelotudo, más o menos, que nos meten ese esquema. Yo argentino, no me comprometo. Eso era porque se formaron lo que fueron las proto-organizaciones, las 3A, las ligas, que formaron los patrones para fusilar a los trabajadores que estaban en huelga y peleando, y que iban por los barrios, iban a matar a los compañeros y compañeras en sus barrios, y decían yo argentino, no eran rusos que venían a tomar la Argentina. La revolución rusa había inspirado, que fue un debate, y había muchos que creían las movilizaciones. Es el tiempo de Varela, cuando va la rebelión de los trabajadores de peones rurales, ¿no? Y la primera rebelión que va, cuando uno ve lo que piden las reivindicaciones, es una vergüenza, una inmoralidad, hasta el punto que él defiende a los trabajadores y hace firmar un acuerdo. Cuando vuelve acá, lo reciben todos los diarios hegemónicos y toda la cultura diciendo que se estaba entregando todo a Chile y que había que volver a aniquilar esa rebelión. Eran chirotes, en realidad eran trabajadores que estaban reclamando tener derechos a las cosas elementales. Y vuelve, y en 1922 sí se produce la matanza, que también, a ver, ¿cuántos vieron la Patagonia Rebelde, la película? Ah, bueno, ya vieron unas cuantas más. Todos los otros la tienen que ver. ¿Y cuántos vieron Quebracho? Quebracho fue la de los quebrachales de Santa Fe Norte y Chaco, el mismo tiempo. Algo pasó en ese tiempo, algo pasó. Por eso yo digo primer intento de gobernar la Argentina. Yo me tomé la paciencia de anotar, de acuerdo a todos los libros que fui leyendo,
los fusilados entre el 17 al 22. La cantidad de fusilados, trabajadoras y trabajadores, en esa época son a la población de la Argentina de 1920 el mismo porcentaje de los 30.000 desaparecidos a la población de la Argentina en 1970. Mierda, pasó algo, ¿no? Nosotros estamos diciendo que hubo un genocidio. Todavía estamos marcados por ese genocidio del 73, 76, 80. Estamos marcados toda esa etapa. ¿Se imaginan? Algo pasó, ¿eh? No tenemos esta dimensión. El mismo porcentaje de fusilados a la población de aquel momento era el mismo que los 30.000 desaparecidos a la población de la Argentina en el 76. Fue muy fuerte. Quisimos y cobramos. Y nos dividimos, enfrentamos, terminó el radicalismo, ese que había defendido sacando el ejército, terminó mandando el ejército. Esa transformación, los sectores partidarios, en vez de continuarse con los trabajadores, se enfrentaron y los trabajadores no creían en ninguno de todos esos. Por eso empieza otra etapa, empieza una etapa donde cobramos y cuando cobramos es difícil, hay que reorganizarse. Y se echan la culpa uno a otro y empezamos a ver cómo nos organizamos y bueno, y viene la otra etapa, pero eso es para la próxima. Esta es esa. Nos formamos, creímos en conciencia, empezamos a saber a dónde, olfateamos el poder y lo concretamos en el 17 y en la Argentina fuimos construyendo desde la clase trabajadora los oficios, desde la mutualidad hasta ser una central y hasta generar las acciones que nos transformaron en un actor político que nos hizo pensar que podíamos gobernar la Argentina. Eso éramos la clase en ese momento. Y eso vale la pena recuperar. Por eso sí creo que esta primera etapa nos abre que todo lo que vino después es posible porque ya nuestras raíces queremos, sabemos que necesitamos tener el gobierno de nuestro destino. Tres cosas. Primero lo que dijo Graciela. En el 1 de mayo de 1890 habló Winiger con orador, pero también habló Virginia Bolton en el primer acto del 1 de mayo en la República Argentina, en la plaza del Congreso, que fueron a entregar las firmas, etc. Habló una compañera. Ahora, para mí es un error que nosotros lo neguemos y muchas veces las propias compañeras no lo reivindican. No hay esta impronta, la negación del rol de las compañeras es del conjunto. Es recuperarse a sí misma ella y nosotros también, los varones nosotros. Yo trato de convencer a mis compañeros de que el día que sean más libres ellas nos van a dejar, nos vamos a ser más libres nosotros. Pero es real, es un problema de libertad compartida. Pero hay que hablar que el 1 de mayo en la República Argentina habló un compañero y una compañera. Por eso en el fascículo nosotros lo reivindicamos y lo decimos. Yo lo pasé por como dije, pero es muy importante que eso lo reivindiquen, ¿no? En segundo lugar, esto de expertos. Hay muchos expertos acá. Es decir, sí, todos somos expertos. Todos. Depende de para qué, ¿no? Freire, discutiendo que todos tenemos conocimientos, discutía esto de la educación popular y fue a Chile y se encontró con los pueblos originarios. De Chile no, los mapuches. Y entonces empezaron a discutir y los locos de aire decían que él era un genio,
bueno, depende, algunas cosas sí, otras no, o no. Y no es así. Entonces discutieron y Freire dice, bueno, vamos a una competencia. A ver, ¿quién sabe más? Bueno, yo voy a hacer una pregunta y usted me contesta. Y después ustedes me hacen una pregunta y yo contesto. 5. El que acierta alguna, es el que más conoce. Entonces, él planteó, dice, bueno, yo voy a preguntar cosas que... Claro, él preguntó, bueno, ¿quién era el filósofo que dijo el anticristo, pim, pum, pa, anotó una perorata? Luego los mapuche lo miraron y dijeron, perdieron 1-0. Los locos que habían reconocido en él toda esa cosa tan importante se pusieron a discutir. Ahí se dieron cuenta que iba en serio el tema. Entonces le preguntaron en qué mes de ovulación la oveja pare, ¿no? Tiene su parto. Freire ni la menor idea tenía. Dijo, no pudo acertar. 5-0 y 5-0. Ninguno pudo acertar. Hay cosas que nunca sabemos lo que otros saben. No hay expertos. Hay simplemente, bueno, algunos son audaces y dicen cualquier cosa, pero todos tenemos ese patrimonio que es muy importante que lo rescatemos. Algunos ya tuvieron la experiencia del curso. Yo les pido a los demás que sigan viniendo, porque para mí lo más importante es lo que no, o sea, todo es importante lo que vivimos hoy, porque fue la emoción lo que todos rescataron. Lo más importante es la emoción, ¿no? Sin emoción no hay militancia, sin emoción no hay vida. Después puede haber errores, pero sin emoción, no. Entonces, cuando empezamos a ser conscientes de esa trascendencia, que es lo que dijo, ¿no? Y que Cristian dijo que nos va a traer desgrabado, estuvo genial. La trascendencia, somos un instante, pasado, presente y futuro. La trascendencia, si entendemos eso, bueno, podemos entender que aunque sea un instante, es una eternidad lo que nos toca vivir. Aunque sea un instante, pero es trascendente. Entonces, me parece que lo que muestra esto, aunque está lleno de huecos y que no hay información y que no hay, por más que la llenemos va a faltar siempre, es la idea de la trascendencia, de que uno es lo que viene, lo que es, pero lo que va a ser, ¿no? Perdón, pero la verdad que estoy a full. Yo me salí corriendo porque no tenía no tenía la línea de tiempo, ¿no? Y la fui a buscar a mi casa. Y porque me había equivocado, no traía. Salí corriendo. Y digo, bueno, me banco que voy a buscarla, me equivoqué en subestimar no traerla. Pasé, llegué a mi casa, bajé y dije, bueno, mucho esfuerzo. Pero tuve una alegría. Venía mi hija y su compañero con mi nieta Jazmín, ¿no? Que el otro día estaba en una foto, la subí, ¿no? Y estaba unidad de los trabajadores. Ay, que no, en una pulga así, impresionante. No hablaba, cantaba. Pero hoy dijo, cuando me vio, dijo, ¡au!